Bueno, pues buenas Okay. noches. Thank you. Good evening. Sorry. Bienvenidos todos. Welcome, everybody. Estamos muy contentos porque sabemos que hay mucha gente que está conectada y se inscribió al curso. We are very happy because we know that there are a lot of people who are connected and enrolled into the course. Tenemos más de 200 participantes We have over 200 participants y de diferentes lugares y and from países, different places and countries, lo cual nos emociona. which gets us very excited. He tenido la oportunidad de participar en este curso desde hace unos años I've had a chance to participate in this course for some years now y también organizando el curso. and also organizing. Y hemos visto cómo Dios a lo largo de los años And we have seen God through the years ha producido fruto He has brought fruit, y eso es muy emocionante and that's very, very exciting. y nos anima a seguir adelante. And encourages us to move ahead. Y ya estamos pensando en el otro año, And we're already thinking about next year now, aunque vamos empezando. even though we're barely beginning. Bienvenidos todos nuevamente. Welcome, everybody, again. Recuerden, durante todo este tiempo, si ustedes tienen preguntas, Remember, throughout all this time, if you have any questions, al final vamos a tener un tiempo para poder responder cada una. in the end, we're going to have some time to answer those questions as Vamos possible. a dar unos 15 o 20 minutos al final We're going to give about 15 or 20 minutes in the end. y va a estar desplegado en su pantalla una sección para que ustedes puedan escribir la pregunta. And we're going to have a section where you can write down your answer if necessary. En caso de que no hubiera tiempo para atender todas las preguntas en este día, Should we not have any time to answer all the questions today? todas pueden ser respondidas, pero posteriormente. All of those can be answered later on, at a later date. Muchas gracias de nuevo a todos por estar esta noche. Thank you very much, everybody, for being here tonight. Mi nombre es Tabaré Monsalvo. My name is Tabaré Monsalvo, Estoy en Hermosillo, Sonora. and I am in Hermosillo, Sonora. Y les voy a invitar, por favor, antes de empezar y pasarle el tiempo al doctor Conkel, And I'm going to invite you before passing the time to Dr. Conco a inclinar nuestro rostro para tener un tiempo de oración y To- pedirle al Señor con nosotros aquí. bow our head and ask the Lord to be with us. Adelante. Well, Señor, Lord, muchas gracias porque nos das la oportunidad thank you very much because you give us a chance de conocerte mejor. to get to meet you better. Y queremos hacer eso, Señor. And we want to do that. Queremos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. We want you to open up our heart and our understanding. Sabemos que si tú obras en nosotros, We know that if you work in us, podemos conocerte mejor. we can get to know you better. Quita cualquier interferencia, cualquier obstáculo Take any hindrance and any obstacle away que pueda interrumpir la clase, lo que estamos aprendiendo. that may interrupt the class or whatever we are doing. La parte tecnológica, la parte técnica, Señor, que todo puede estar en control. Technical part, Lord, that everything can be under control. Gracias por el enorme privilegio de estar todos juntos en tu nombre. Thank you for the great privilege of being all together in your name. Te glorificamos We ask you, Lord, y te damos toda la honra y toda la gloria. and we give you all the honor and the glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Doctor Conkel, it's your time, please. Well, thank you, Tabitha. You're welcome. It is wonderful to be back with you again this week. Gracias, Tabaré. Es maravilloso estar contigo, con ustedes otra vez esta semana. And I am looking forward to us hearing what God has to teach us from the book of Samuel. Estoy ansioso, ya desesperado por saber o ver lo que el Señor tiene que enseñarnos a través del libro de Samuel. I want to begin where I left off last week with Hannah's song. Quiero empezar donde nos quedamos la semana pasada con el hijo de Ana. Before I begin to discuss Hannah's song, I want to talk a little bit more about the scrolls of the prophets.
Antes de seguir con el hijo de Ana, quiero hablar un poquito acerca de los rollos y de los profetas. Last week we mentioned that there were 4 scrolls that were called the former prophets. La semana pasada vimos que había 4 rollos que se llamaban los profetas anteriores. These scrolls were Joshua, Judges, Samuel, and Kings. Estos rollos eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes. We also observed that these books were translated at an early point of time into the Greek language. También vimos que estos rollos fueron traducidos en un principio o en un tiempo muy anterior al idioma griego. What I want us to be aware of today is that the Greek translation was not made from the same Hebrew text that we have. Lo que quiero que veamos es que la traducción griega no fue hecha de los mismos rollos hebreos que tenemos. At the time when the books of Samuel were translated into Greek, they were using a form of Hebrew that has only very partially been preserved for us. Cuando fueron traducidos estos rollos al griego, fue usada una forma de hebreo que ha sido solamente parcialmente traducida para nosotros. The result is that the version of Samuel that we have in the Greek Bibles, which the Christians used, is at times different. El asunto es que la versión que tenemos de la Biblia que fue traducida al griego para que usan los cristianos la versión del libro de Samuel es a veces diferente. This is especially true in the book of 1 Samuel. Esto es especialmente particular en el libro de Primera de Samuel. We don't know very much about the process of scribes writing books for posterity. No sabemos mucho acerca del proceso de los escribas escribiendo libros para la posteridad. But we do know that there were human kinds of changes that happened along the way. Pero sabemos que hubieron cambios humanos que sucedieron durante este tiempo. In the Hebrew of 1 Samuel, some of these changes have been quite unfortunate. En el hebreo de Primera de Samuel, algunos de estos cambios han sido muy desafortunados. So the Hebrew Bible which I have here Así que la Biblia en hebreo que yo tengo aquí is sometimes quite difficult to understand es a veces muy difícil de entender and sometimes needs correction. y a veces necesita corrección. We will be pointing this out from time to time. Vamos a estar viendo esto de tiempo en tiempo. But I want you to know how this is observed in your translations. Pero quiero que vean o que se den cuenta cómo esto se observa en sus traducciones. Most of your translations will say that they were made from the Hebrew text. La mayoría de las traducciones dirán que se hicieron de los textos en hebreo. However, that is not the only text that translators have used in giving you the translation you have. Sin embargo, esa no es la única traducción que usaron los traductores para darles la versión que tienen. Therefore, if you are observant, you will frequently see that there are differences in translations or footnotes in your English translation. Entonces, si ponen atención, se darán cuenta que hay diferencias en traducciones o notas al calce en su traducción que usan. Frequently, the footnotes in your English translation will give an alternate Hebrew reading that is regarded as less appropriate. En algunas ocasiones, esas notas al calce en la versión que ustedes utilizan, se da una otra palabra en hebreo que es un poco diferente a la que se menciona.
If you have questions about some of these readings in the footnotes, please ask about them. Si tienen preguntas acerca de esto que dicen las notas al calce, por favor hagan la pregunta. I'm not going to take the time to refer to all of them. No voy a tomar el tiempo para referirme a todas ellas. Most of the time, we will find that our translations, whether Spanish or English, will be quite consistent. La mayoría de las veces vamos a ver que nuestras traducciones, tanto en español como en inglés, serán muy consistentes. Most of the time, they have chosen together when they should adopt a reading from the Greek translation. En algunas ocasiones han tomado o se han puesto de acuerdo en cuál traducción adoptarán de la lectura en griego. But I want you to be aware of the differences. Pero quiero que estén conscientes de las diferencias. And to ask questions about these marginal readings if you have them. Y que hagan preguntas acerca de estas notas marginales al margen o al calce si es que las tienen. Now, one such reading you might find is in 1 Samuel chapter 2, verse 10. Ahora, alguna de estas lecturas que podrán encontrar está en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. This is the last verse of Hannah's song. Este es el último verso de la oración de Ana. Hannah's song is very critical within the books of Samuel. La oración o el canto de Ana es muy crítica o muy importante en los libros de Samuel. The authors have placed it there because it sets out the message that we are to receive from the stories which follow. El autor la pone ahí porque encuadra el mensaje que hemos de recibir de las historias que siguen después. We know the story of how God answered Hannah as a very distressed woman. Conocemos la historia de cómo Dios contestó la oración de Ana como una mujer muy desesperanzada, estresada. The song of Hannah expresses the way in which we all are in the same kind of situation as Hannah. En la canción, el canto de Ana expresa la manera en la que todos somos de cierta manera, que estamos como en la situación de Ana. We are the poor and we are the needy. Somos los pobres y somos los necesitados. We are the ones that God must rescue and bring his salvation. Somos aquellos a quienes Dios tiene que rescatar y traer su salvación. Now let me read the theme verse from verse 10. Ahora, déjenme leerles el verso tema del verso 10. I will be reading my translation. Yo voy a estar leyendo mi traducción, It may be a little bit different than yours. que quizá pueda ser un poquito diferente a la de ustedes. I will begin with the last phrase of verse 9. Voy a empezar con la última parte del verso 9. For no one can prevail in their own strength. Porque nadie puede prevalecer en su propia fuerza. That is a key lesson in Samuel. Eso es una lección clave en Samuel. It is a lesson we all must learn, usually many times. Es una lección que todos debemos aprender, usualmente muchas veces. It is a lesson that we will see repeated over and over again in the books of Samuel. Es una lección que vamos a ver repetida una y otra vez en los libros de Samuel. Now here's what we must know. Ahora, he aquí lo que tenemos que saber. The Lord has ascended to the heavens. El Señor ha ascendido a los cielos. The Lord has thundered. El Señor tiene truenos. He has confounded his adversaries.
tronará y ha confundido a sus adversarios. He judges to the ends of the earth. Él juzga hasta los confines de la tierra. He gives strength to his king. Él da fuerza a su rey. He raises the horn of his anointed. Él levanta el cuerno de su ungido. Now, this Song of Hannah is really very prophetic, Ahora, este canto de Ana es realmente muy profético. which is why we should call Samuel prophetic. Por eso es que debemos llamar a Samuel profético. It is pointing towards God bringing about his kingdom. Está apuntando hacia Dios, trayendo su reino. The expression to raise the horn La expresión de levantar el cuerno es is a way of speaking about God giving strength. una manera de hablar de Dios dando fuerza, fortaleza. An animal uses its horn for strength. Un animal usa su cuerno para fuerza, fortaleza. And so God is going to give strength to his king. Así que Dios va a dar fuerza a su rey. But I especially want you to notice here the word his anointed. Pero quiero que especialmente se den cuenta aquí de la palabra su ungido, Mesías, dice en español. These books are going to be about those people that God anoints. Estos libros van a ser acerca de ese pueblo que Dios unge. Now we will see that God anoints various individuals. Ahora vemos que Dios unge a varios individuos. But it also points to one that is going to be anointed for God's kingdom. Pero también apunta a uno que será ungido para el reino de Dios. This word anoint is the Hebrew word Messiah. Esta palabra ungir es la palabra hebrea Mesías. So this song ends with God lifting up the strength of his Messiah. Así que este canto termina con Dios levantando la fortaleza de su Mesías. The stories which we are going to look at today Las historias que veremos este día are the ones that will begin to show how God raises his messiahs. son aquellas historias que muestran cómo Dios levanta a su Mesías. Now that first anointed person is the judge Samuel. Ahora, esa primera persona ungida es el juez Samuel. So our slides today are going to be about the story of Samuel. Así que nuestras imágenes hoy serán acerca de la historia de Samuel. Now, I want us, now we want to go back a couple of slides. Queremos devolvernos un par de imágenes. There we go. That's the right place. Ahí está el lugar correcto. The story of Samuel the judge La historia de Samuel, el juez, is told from chapters 2 through 7. se cuenta de los capítulos 2 al 7. What I want to do is help us understand what is meant by judge. Lo que quiero que entendamos es qué quiere decir eso de juez. And so I want us to begin with the times of Joshua to Samuel. Así que quiero que empecemos con los tiempos desde Josué a Samuel. Samuel is the very last of the judges. Samuel es el último de los jueces. Now we might ask why these people should be called judges. Ahora, quizá nos preguntemos por qué a estas personas se les llama jueces. Here we can go back for a moment to the book of Deuteronomy. Aquí podemos volver un momento al libro de Deuteronomio. Deuteronomy chapter 1, verses 9 through 18. Deuteronomio 9 del verso 1 del verso 9 al 18.
There we find the children of Israel about to enter the promised land. Ahí encontramos el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. What we find is that there is a great need. Lo que vemos es que hay una gran necesidad. The need is that of leadership. Hay una necesidad de liderazgo. These leaders are called judges. A estos líderes se les llama jueces. So in these verses, the people ask Moses to appoint judges. Así que en estos versos, el pueblo le pide a Moisés que apunte o que haga jueces. Now, these are men of very special qualification. Ahora, estos son varones de calificaciones o de cualidades muy especiales. They're supposed to be wise, Se supone que deben ser knowledgeable, sabios, con mucho conocimiento and have understanding. y tener entendimiento. They are also appointed at various levels. También son puestos a diferentes niveles. There are those who are appointed as judge over 1,000, Hay quienes son puestos como jueces sobre 1,000, others over 100, otros sobre 100, others over 50, otros sobre 50 and others over 10. y otros sobre 10. This is a provision for life in the promised land. Esta es una provisión para la vida en la tierra prometida. When the tribes cross over and begin to settle, they will need leaders. Cuando las tribus crucen y empiecen a asentarse, van a necesitar líderes. Their task will be how to guide people in governance. Su tarea será como guiar gente en gobierno, o sea, gobernarles. Of course, what governments very often need to do is settle disputes. Por supuesto, lo que los gobiernos a menudo tienen que hacer es calmar las disputas o los pleitos. So the whole period from Moses to Samuel is one in which we have these leaders. Así que en el tiempo desde Moisés a Samuel es un tiempo donde tenemos a estos líderes. We only know of a few of them from the book of Judges. Solamente conocemos algunos pocos del libro de Jueces. Now I'm going to ask Jack to put up a map. Ahora le voy a pedir a Jack que saque un mapa. I hope that all of you have received this map. Espero que todos ustedes hayan recibido este mapa. And I also hope that perhaps you can print it out for reference. Y espero que también lo puedan imprimir para referencia. It will be of use for us throughout the course. Será de buen uso para nosotros durante este curso. This map is going to show us the land of Palestine. Este mapa nos mostrará la tierra de Palestina. And it will show us the places where these judges worked. Y nos mostrará los lugares donde estos jueces trabajaban. So I'll just wait for a minute till we see our map. Así que voy a esperar un minuto hasta que veamos nuestro mapa. Thank you. That's the map that we want to see. Gracias, ese es el mapa que queríamos ver. And this is the place on the map where we want to begin. Este es el lugar del mapa donde queremos empezar. Now, what you see there at the bottom of the map is the tip of what we call the Dead Sea. Ahora, lo que vemos ahí al fondo del mapa es lo que le llamamos la punta del Mar Muerto. Now, if you look to your left on the screen, from the tip of the Dead Sea, you will see a place called Yavuz. Ahora, si voltean allá desde la punta del Mar Muerto hacia arriba, van a ver un lugar que se llama Jebús. Thank you, Jack. Gracias, Jack.
That is going to become Jerusalem. Eso es lo que será Jerusalén. But that will not become Jerusalem until the time of David. Pero ese no será Jerusalén, sino hasta el tiempo de David. In the time that we are talking about, Jebus is a Canaanite city. En el tiempo que estamos hablando, Jebús es una ciudad de Canaán. You will recall that the children of Israel entered a land where there were cities much greater and more powerful than themselves. Ustedes recordarán que que llegaron los israelitas y entraron a lugares donde había ciudades más fuertes y más grandes que ellos mismos. The city of Jebus was one of those. La ciudad de Jebús era una de ellas. Now, these cities also had further protection. Ahora, estas ciudades también tenían protección aún mayor. We actually have letters that were written during this time Tenemos cartas que fueron escritas durante este tiempo where the kings of these cities donde los reyes de estas ciudades would write to the Pharaoh of Egypt escribían al faraón de Egipto and would seek protection from the Egyptian king. y buscaban protección del rey egipcio. So the Israelites were living among very powerful people. Así que los israelitas vivían entre gente muy poderosa. In their various territories, En sus diferentes God territorios, granted them judges. Dios les dio jueces. Now, one of the most important places at this time is the one of our stories. Ahora, uno de los lugares más importantes en este tiempo era uno de los del lugar de nuestra historia. Thank you. It is the city of Shiloh. Gracias. Esa es la ciudad de Silo. Shiloh is where the tabernacle or the temple, the temporary temple, was built. Silo es donde el tabernáculo o el templo temporal fue construido. We first encounter Shiloh in Joshua chapter 18. Primero vemos a Silo en Josué capítulo 18. That is where all the tribes gather to determine the territories of the various tribes. Ahí es donde se juntan todas las tribus para determinar todos los territorios de las diferentes tribus. This is after some of the conquest has begun. Esto es después de que la conquista ha empezado. And so we already have some of the tribes that you see here. Así que ya tenemos algunas de las tribus que vemos aquí. There's Judah Ahí está Judá and Benjamin y Benjamín and Ephraim. y Efraín. But the tribes needed to receive their territories after this initial conquest. Pero las tribus necesitaban recibir sus territorios después de este tiempo inicial de conquista. And on this map, we can see what they decided at Shiloh. Y en el mapa podemos ver lo que decidieron en Silo. So we will see that on the east side of the Jordan, there was Reuben and Gad. Así que vemos que al lado este del Jordán estaban Rubén y Gad. And on the more southern area, we see Dan. Y más al sur vemos a Dan. And then if we move up the map to the north, Y luego si nos movemos hacia arriba en el mapa al norte, we see the more northern tribes vemos las tribus de más al norte, of Manasseh, de Manasés, Issachar, Isaacar, Zebulun, Zebulón, Asher, Aser, Naphtali, Neftalí, on the west side of the Jordan. al lado oeste del Jordán. The east side of the Jordan is actually another half of the tribe of Manasseh. Del lado este del Jordán está la otra mitad de la tribu de Manasés. So what we notice is that the tribes were not nearly equal.
Así que lo que nos damos cuenta es que las tribus no eran muy iguales. Now, if we move down to the bottom part of our map, Ahora, right si nos vamos there, al fondo de nuestro mapa, ahí, you'll see where I have written the word Philistines. van a ver donde yo he escrito la palabra filisteos. The famous judge that we almost all know is Samson. El famoso juez que casi todos conocemos es Sansón. He lived right in this area that was the territory of the Philistines. Él vivía en esta área que era el territorio de los filisteos. Now, the Philistines were 5 main cities Los filisteos eran 5 ciudades principales right along the coast of the Mediterranean. a la costa, justo a la costa del Mediterráneo. They were Ashdod, Ashkelon, Gaza, Gath, and Ekron. Eran Ashdod, Askelón, Gaza, Berseba y ¿cuál es la otra? Gath and Ekron. They aren't on the map. No está en el mapa, por eso. Gad y Ekwat, dice. No están ahí. Their location is more in doubt, Su localización está un poco en duda, but they are more towards the hills pero están más rumbo hacia las colinas, montañas, in the area of Ashdod. en el área de Ashdod. Now, when you look at your map, you will not usually see Dan where it is on this map. Ahora, cuando ven su mapa, normalmente no van a ver a Dan donde está aquí en este mapa. That is because we read in Judges that the people of Dan could not resist the Philistines, Eso es porque vemos que el pueblo de Dan no pudo resistir a los filisteos and they moved far to the north y se fueron lejos hacia el norte and established their own territory above the Sea of Galilee. y se establecieron en el territorio arriba del mar de Galilea. Now, here is the area where one of the most famous judges operated. Ahora, aquí está, es el área donde uno de los jueces más famosos operaba. Here you will see Barak, Aquí vendrán a Barak, who is most famous in connection with Deborah. el que es famoso en conexión con Débora. And if we go down a little bit further, Y si vamos un poquito más hacia abajo, you will see Gideon van a ver a Gedeón in the area of Shechem. en el área de Sequem. Sequem. Shechem was the place where Israel first made the covenant with God when they entered the promised land. Sequem es el lugar donde Israel primero hizo el pacto con Dios cuando entraron a la tierra prometida. So that gives us a little bit of background for our story, Así que eso nos da un poco de trasfondo para nuestra historia, which will begin with the Philistines in the south. que empezará con los filisteos al sur. And here I would like us to go to the slide that tells us about the Philistines. Ahora nos gustaría ir a la imagen que nos habla acerca de los filisteos. The Philistines are known from the Egyptian records. Los filisteos son reconocidos o se conoce de ellos desde los récords o los archivos egipcios. They begin to come to Palestine about the time of Moses. Empezaron a llegar a Palestina desde el tiempo de Moisés. They come from the area of the west. Vienen del área del oeste. Sometimes it's Crete, A veces es Creta and other times it's areas around Greece. y en otras ocasiones son áreas de Grecia. They are known as the Sea Peoples. Son conocidos como las personas del mar. By Pueblos the del mar. time of Saul, the Philistines were great enemies of Israel. Para el tiempo de Saúl, los filisteos eran grandes enemigos de Israel. It was David who was able to conquer the Philistines. Fue David quien pudo conquistar los filisteos. And after David, the Philistines are mostly allies of Egypt. Y después, sorry, can you repeat that again? After David, the Philistines are mostly allies of Egypt. Y después de David, los filisteos son principalmente aliados de Egipto. Of course, Solomon is also an ally
of Egypt. Por supuesto que Samuel también es un aliado de Egipto. We see that in the book of Kings. Vemos eso en el libro de Reyes. Now I would like us to move to the story at Shiloh. Ahora me gustaría que fuéramos a la historia de Silo. That will take us to the next slide. Eso nos lleva a la próxima imagen. Now, these stories of Shiloh are told for one specific reason. Ahora estas historias de Silo se dicen por una razón muy específica. They explain to us what happens when we do not allow God to be the king. Nos explican qué es lo que sucede cuando no permitimos que Dios sea el rey. Now, that does not mean that we don't worship him as if we believed he were king. Eso no quiere decir que no le adoremos como si creyéramos que es rey. But it does mean that we don't really accept his rule. Pero significa que realmente no aceptamos su reino. In 2 Samuel chapter 2, we have the account of the priests at Shiloh. En 2 Samuel capítulo 2 tenemos el relato de los sacerdotes en Silo. These priests are Eli and his two sons, Hophni and Phinehas. Estos jueces son, who is it again? Sorry, Eli, Okay, sus hijos Hophni y these Phineas. priests- Gotcha. Got it. Thank you. Yeah. Okay. That is where Hannah left the boy she had dedicated to the Lord. Ahí es donde Ana dejó al hijo que había dedicado al Señor. Now, in verses 11 to 17, we read about the way that these priests were greedy. Ahora, en los versos del 11 al 17, leemos la manera en la que estos sacerdotes eran codiciosos. The most condemning statement comes in verse 17 of this passage. El verso más condenador viene en el verso 17 de este pasaje. This verse says that the priests had contempt Ahí es donde dice que los jueces tenían contentamiento, for the sacrifices. más bien menosprecio por los sacrificios. Now, here's how they showed their contempt. Así es como menospreciaban, como mostraban su menosprecio. It was a very understandable kind of sin. Era un tipo de pecado muy entendible. Priests were paid by the sacrifices of the people. A los sacerdotes recibían su pago a través de los sacrificios del pueblo. There was always a stated procedure for what the priest's portion should be as his payment. Siempre estaba establecido o había un procedimiento de cuál era la porción que le tocaba al sacerdote como pago. Hophni and Phinehas were not concerned about the worship of the people who came to Shiloh. Hophni y Phineas no se preocupaban de la adoración de las personas que venían a Silo. They were frankly concerned about their bellies. Estaban más bien preocupados o se ocupaban de sus estómagos. They didn't even allow the person sacrificing to carry out the offering. Ni siquiera dejaban que las personas que sacrificaban llevar a cabo la ofrenda. They demanded the meat before it could even be offered so they could roast it themselves. Pedían la carne antes de que fuera ofrecida para poder asarla ellos mismos. We should not underestimate this kind of sin. No debemos subestimar este tipo de pecado. Failure to honor and worship God will always lead to destruction. El fallar en llevar la honra a Dios siempre va a llevarnos a la destrucción. It is most easy for us to put our own interests ahead of the true worship of God. Es muy fácil que nosotros pongamos nuestros propios intereses por encima o delante de la adoración a Dios.
Now, in contrast to this, we have Samuel. Ahora, en contraste a esto, tenemos a Samuel. Samuel is really a priest. Samuel es realmente un sacerdote. He wears an ephod. Él trae un ephod. That's a priestly garment, Es una prenda de vestir de sacerdote. something like an apron. Algo así como un delantal. In the temple, the breastplate was attached to this. En el templo, la placa del pecho estaba, la pechera estaba detenida o puesta sobre eso. And the Urim and the Thummim. Y el Umín y Tumín. These were stones used to explain God's decisions. Estas eran rocas o piedras que se usaban para explicar las decisiones de Dios. What we are told is that Samuel was the opposite of the sons of Eli. Lo que se nos dice es que Samuel era lo contrario a los hijos de Elí. Samuel was the one who grew in favor with God. Samuel es quien crecía en favor con Dios. Now, Eli did try to rebuke his sons, Ahora, Elí trató de corregir a sus hijos, but they would not listen to him. pero no le escucharon. And here we read that they were the ones that were going to suffer the judgment of God Y aquí leemos que ellos eran quienes sufrirían el juicio de Dios in death. en muerte. Verse 26 tells us El verso 26 nos dice that Samuel grew in favor with God and people. que Samuel crecía en gracia con Dios y con la gente, con el pueblo. It reminds me of what Luke says about Jesus Me recuerda lo que Lucas dice acerca de Jesús in Luke 2:52. en Lucas 2:52. Now, I want you to notice especially Ahora quiero que pongan especial atención the sin of which Eli is accused. el pecado de que Elí se acusa. Eli is accused of honoring his sons more than God. A Elí se le acusa de honrar a sus hijos más que a Dios. Now, this is the most condemning kind of statement. Ahora, este es el tipo de declaración más condenadora. The result is that a prophet comes to tell Eli what his future is going to be. El resultado es que un profeta viene a decirle a Elí cuál será su futuro. The future is going to be judgment on his whole house. El futuro será juicio sobre toda su casa. They will not continue to serve as priests. No se continuarán sirviendo como sacerdotes. That judgment we will see come true in the book of Kings. Ese juicio veremos que se llevará a cabo, será realidad en el libro de Reyes. But we begin to see it come true already here in the book of Samuel. Pero ya vemos que empieza a hacerse realidad aquí en el libro de Samuel. Now I want us to go ahead to the next slide Ahora quiero que vayamos a la próxima imagen and notice the call of Samuel. Noten que se llama el llamado de Samuel. The call of Samuel comes 3 times. El llamado de Samuel viene 3 veces. It comes during the night Viene durante la noche while the lamp is still lit in the temple, mientras la lámpara seguía encendida en el templo, which is where Samuel slept. que es donde Samuel dormía. He apparently had priestly duties there. Aparentemente tenía asuntos sacerdotales ahí. The voice was so clear La voz era tan clara that he thought it was Eli calling him. que él pensó que era Elí llamándole.
Eli eventually came to realize Elí eventualmente llegó a darse cuenta that it was God who was calling Samuel. que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Now here I would like you to anticipate your participation. Ahora, aquí me gustaría que anticiparan su participación. I want you to think about a time in your life Quiero que piensen acerca de un tiempo en sus vidas when you have clearly heard the call of God. cuando claramente han escuchado el llamado de Dios. And I'd like you to think about the way in which you heard it. Y quiero que piensen en la manera que lo escucharon. We all hear it in different ways. Todos lo escuchamos de diferente manera. And I can think of one time in my life Y yo puedo pensar en una ocasión en mi vida when I heard the call of God very clearly. cuando escuché el llamado de Dios muy claramente. Perhaps I'll share that in our question period. Quizá comparta eso durante nuestro periodo de preguntas. When Samuel hears the voice of God again, Cuando Samuel escucha la voz de Dios de nuevo, he asks God to give him the message. le pide a Dios que dé el mensaje. The message that God has for Samuel is not a good one. El mensaje que Dios tiene para Samuel no es un buen mensaje. It is about the way in which the house of Eli is going to be judged. Es acerca de la manera en la cual la casa de Elí será juzgada. The sin of Eli is that he did not restrain his sons. El pecado de Elí es que no puso freno a sus hijos. This we will see especially in verse 13 of chapter 3. Esto lo veremos especialmente en el verso 13 del capítulo 3. Eli did rebuke his sons, Elí reprendió a sus hijos, but they didn't listen. pero no escucharon. It was his job at that point Era su trabajo en ese punto de tiempo to stop them from what they were doing. de detenerlos por lo que estaban haciendo. There's an important lesson for us here as parents. Hay una lección importante aquí para nosotros como padres. We cannot always get our children to obey us. No siempre podemos hacer que nuestros hijos nos obedezcan. This is especially true Esto es especialmente verdadero once they become adults una vez que se hacen adultos and begin to make their own decisions for life. y empiezan a tomar sus propias decisiones para la vida. But sometimes we have a responsibility to restrain them from the things that they are doing. Pero a veces tenemos la responsabilidad de frenarles de las cosas que están haciendo. There must have been a way in which Eli could have done that, Debe haber habido alguna manera en la que Elí pudo haber hecho esto, but he did not. pero no lo hizo. In the morning, En la mañana, Eli wants to know what the message of God was. Elí quiere saber cuál fue el mensaje de Dios. I think I would have wanted to know as well. Yo creo que yo también hubiera querido saber. I can hardly put myself in the place of Samuel at this point in time. You were cutting off. Can you repeat the I'm phrase sorry. again? I can hardly put myself in the place of Samuel at this point in time. Casi apenas me puedo poner en la posición de Samuel en este punto en el tiempo. How could he tell Eli the message he had received from God? De cómo es que tenía o podría decirle el mensaje a Elí que había recibido de Dios. Both his sons would die in one day. Sus dos hijos morirían en un día. Eli accepts the will of God Elí acepta la voluntad de Dios and recognizes the consequences of his own failure.
y reconoce las consecuencias de su propio error o fallo. Now, those consequences we will learn about in the next story. Ahora esas consecuencias las conoceremos, las entenderemos en la próxima historia. I would like us to go to the account of the capture of the ark Me gustaría que fuéramos al relato de la captura del arca on the next slide. en la próxima imagen. Here we have a map. Aquí tenemos un mapa. Well, we had a map. Teníamos un mapa. Okay. I want you to notice where Shiloh is. Quiero que se fijen dónde está Silo. And I want you to notice the city of Aphek. Y quiero que vean la ciudad de Afek. This is the place where the first battle was encountered. Ese fue el lugar donde se encontró la primera batalla. Somewhere in that area also is the place that is called Ebenezer. También ahí cerca en esa área está lo que se llama Ebenezer. The Israelites were defeated in their first encounter. Los israelitas fueron vencidos en su primer encuentro. So they thought that what they needed to do was have God involved in the battle. Así que pensaron que lo que tenían que hacer es hacer que Dios se involucrara en la pelea. The way that they would get God involved in the battle La manera en la que ellos involucraban a Dios en la batalla was to bring the ark to the front of the army. era llevar el arca al frente del ejército. Now, this might not be as a strange idea as we might think. Ahora, esto no es una idea tan extraña como podríamos pensar. After all, they foolishly believed that God was on their side. Después de todo, ellos tontamente creían que Dios estaba de parte de ellos. They thought that this was going to be like Jericho. Ellos pensaban que esto iba a ser como Jericó. Now, I want you to remember what God told them to do at Jericho. Ahora, quiero que recuerden lo que Dios les hizo hacer en Jericó. This is in Joshua chapters 6 and 7. Esto es en Josué capítulo 6 y 7. The Israelites were to have the priests lead the army. Los israelitas iban a hacer que los sacerdotes llevaran el arca del ejército, perdón. They would be blowing the trumpets. Ellos guiarían el ejército y sonarían las trompetas. The ark would come in procession. El arca vendría en una procesión. And the people would be marching behind. Y el pueblo marcharía detrás. The battle belonged to God. La batalla pertenecía al Señor. And because God was present in the battle, y puesto que Dios estaba presente en la batalla, the walls fell down. Los muros cayeron. I think that the Israelites thought the same sort of thing would happen again. Yo creo que los israelitas pensaron que iba a suceder la misma cosa otra vez. But of course they had one fatal miscalculation. Pero por supuesto tuvieron un error de cálculo fatal. They had not been allowing God to be their king. No habían estado permitiendo a Dios que fuera su rey. The result was that the ark was captured. El resultado fue que el arca fue capturada. The ark was taken to the Philistine city of Ashdod. El arca fue llevada a la ciudad filistea de Asdod, which is the main Philistine city. La cual es una ciudad muy importante o principal de los filisteos. But of course, it didn't fare too well there for the Philistines. Pero por supuesto no le fue muy bien ahí a los filisteos. So it went across to Gath. Así que fueron hasta Gath. And then from there it went to Ekron. Y luego a Ecrón. And then from there it began to make its return to Israel. Y de ahí empezó su regreso a Israel. So I just want us to have an idea of this journey of the ark.
Así que quiero que tengamos una idea de este viaje del arca into the Philistine territory entrando al territorio filisteo as we look at this story. mientras vemos esta historia. So we'll go back now to the slide of the capture of the ark. Así que volvemos a la historia de la captura del arca And we'll come back to Eli. y vamos a volver con Elí. It's obvious that Eli was very concerned about the fortunes of the ark. Es cierto que Elí estaba muy preocupado acerca de la fortuna del arca. We find him on the top of the wall at the gate of the city of Shiloh. Vemos que estaba en la parte de arriba de la entrada de la ciudad de Silo. There he is waiting for news of the battle. Ahí está él esperando las noticias de la batalla. It comes through a soldier from Benjamin Viene de un soldado de Benjamín who tells of the death of Eli's sons que cuenta de la historia cuenta de la muerte de los hijos de Elí and who tells of the capture of the ark. y que cuenta de la captura del arca. It is the capture of the ark Es la that causes, captura del arca que ocasiona, which causes Eli's death. que causa la muerte de Elí. It does help us to see Nos ayuda a ver that the old priest que el viejo sacerdote understood very well entendía muy bien the significance of holiness. el significado de la santidad. And it does help us to see Y nos ayuda a ver that this was even more important for him que esto era aún más importante para él than the judgment of his own sons. que el juicio de sus propios hijos. The story ends with telling us of how the prophetic message begins to come to fulfillment. La historia termina contándonos cómo el mensaje profético empieza a hacerse realidad, a cumplirse. Eli's daughter-in-law gives birth at the shock of the news. La nuera de Elí da a luz por la sorpresa de las noticias. Her son lives, Su hijo vive, but she dies. pero ella muere. In her dying breath, En su aliento de muerte, cuando está muriendo, último aliento, she names him Ichabod. le llama Ecabud. That means where Ichabod. is, that means where is the glory? Eso significa ¿dónde está la gloria? Or it means there is no glory. O también significa no hay gloria. The worst has happened. Lo peor ha sucedido. But it was not good for the Philistines. Pero no fue bueno para los filisteos. And I want us to go to the next slide Y quiero que vayamos a la próxima imagen of the ark in Philistia. del arca en Filistea. The Philistines thought that this was a real triumph. Los filisteos creían que esto era un gran triunfo. It was typical in ancient battles Era típico en las batallas antiguas that the gods' images would be taken as trophies. que las imágenes de los dioses eran tomadas como trofeos. But the ark was not an ordinary image of God. Pero el arca no era una imagen ordinaria de Dios. When they set it in the temple of Dagon, Cuando las pusieron en el templo de Dagón, it was very bad for the image of Dagon. le fue muy mal a la imagen de Dagón. Dagon was the rain god. Dagón era el dios reinante. He was the god that made the Philistines rich. Era el dios que hacía a los filisteos ricos. Dagon fell on his face, Dagón cayó de rostro, de cara, and in the end, his head and arms broke off. y al final su cabeza y brazos se quebraron.
But worse than that, Pero peor que eso, a plague broke out among the people. una plaga surgió entre el pueblo. They recognized that somehow this plague was carried by mice, Se dieron cuenta que de alguna manera esta plaga estaba causada o llevada por los ratones, but it caused them to have tumors that often brought death. pero les causaba tumores que a menudo llevaban a la muerte. So the people of Ekron sent it to Ashdod, and the people of Ashdod sent it to Gath, and then sent it to Ekron. Así que la gente de Asdod la mandaron a Gat y luego a Ecrón. They finally decided it had to go back to Israel. Finalmente decidieron que tenía que volver a Israel. Now here I'd like us to go to the next slide, Aquí me gustaría que fuéramos a la próxima imagen, which is a very interesting account. que es un relato bien interesante. The priests of the Philistines Los sacerdotes de los filisteos gave specific instructions dieron instrucciones específicas for the handling of this sacred object. para cómo debía manejarse este objeto sagrado. It had to be a new cart, Tenía que ser un carreta nueva, so it was pure. para que estuviera pura. It had to be 2 cows that were milk cows. Tenía que ser 2 vacas que daban leche o vacas lecheras, So these had been used only for agriculture. para estas que hubieran sido usadas solamente para agricultura. And they had to pay a ransom of gold. Y tenían que pagar un rescate de oro. This was in the shape of 5 tumors and 5 mice. Esto era en la forma de 5 tumores y 5 ratones, As an acknowledgement of what had caused the plague. como reconocimiento de que había causado la plaga. This was not an ordinary plague. Esta no era una plaga ordinaria. There was one final test. Había una prueba final. They set the oxen on the road and let them go. Pusieron a los bueyes en el camino y los dejaron ir. They went up the valley to the town called Beth-Shemesh, Fueron hasta el valle del pueblo llamado Bet-Semes, which we saw earlier on the map, que ya vimos anteriormente en el mapa, where we read in verse 16 of chapter 6 that the Levites received it. Donde vemos en el verso 16 del capítulo 6, cuando la recibieron los levitas, And that they set it on a rock that was suitable for the purpose. y que la pusieron en una roca que estaba apropiada para tal propósito. The city of Beth-Shemesh was a Levitical city, La ciudad de Bet-Semes era una ciudad levítica, which is why the oxen were directed by God to go there. por eso es que los bueyes fueron dirigidos por Dios a que llegaran hasta allá. The Philistines realized that this plague had been no ordinary event. Los levitas concluyeron que esta plaga no había sido un evento ordinario. In verse 15, we read that the Levites handled the ark. En el verso 15 del capítulo 6 leemos que los levitas manejaron el arca. This, of course, was appropriate. Esto, por supuesto, era apropiado. It was always the job of the Levites to move the ark, Siempre era trabajo o labor de los levitas mover el arca, but it was not the job of the Levites to carry out the sacrifices in relation to the ark. pero no era la labor de los levitas llevar a cabo los sacrificios relacionados con el arca. The people of Beth-Shemesh did not understand this either. Y las personas del pueblo de Bet-Semes tampoco entendió esto. They did not realize how the ark was supposed to function. No se dieron cuenta, no sabían cómo se supone debía funcionar el arca. And the result was that they suffered the judgment of 70 people dying. Y el resultado que ellos sufrieron el juicio de 70 personas muriendo.
Now we'll go to our final slide. Ahora iremos a nuestra imagen final. Here we have the solution. Aquí tenemos la solución. There was a priest at Kiryat Yearim. Había un sacerdote en Kiriat Jearim. This priest was able to look after the ark in the proper fashion. Este sacerdote era capaz de cuidar del arca de la manera correcta. We also see that Samuel was able to rally the people to repentance. También podemos ver que Samuel fue capaz de llevar al pueblo a arrepentimiento. They came to realize the error of their ways. Llegaron a darse cuenta del error de su forma de ser. They had kept around them idols. Ellos habían tenido ídolos, habían conservado ídolos alrededor de ellos. This was a sign of their materialism. Esta era una señal de su materialismo. These idols of Ashtaroth and Baal Estos ídolos de Astarot y Baal were what the Canaanites used to make them wealthy. era lo que usaban los cananeos de Canaán para hacerles ricos. The Israelites had fallen into the same temptation. Los israelitas habían caído en la misma tentación. They did not look to God for their strength. No volteaban o no buscaban a Dios para su fortaleza. The renewal of the Israelites caused alarm for the Philistines. La renovación de los israelitas causó alarma para los filisteos. The Philistines attack again. Los filisteos atacaron de nuevo. This time, it's more like Jericho. Esta vez es más como Jericó. This time, the results are God fighting for Israel. En esta ocasión es Dios peleando por Israel. Here we see 1 Samuel chapter 2, verse 10. Aquí vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. He thunders from the heavens. Él truena desde los cielos. The Philistines never even engage Israel in battle. Los filisteos ni siquiera pudieron entablar combate con Israel. It is God who provides for the Israelites. Es Dios quien provee para los israelitas. We see that in the recovery of their territory. Vemos esto en la recuperación de su territorio. We see that Samuel was the anointed. Vemos que Samuel era el ungido. We see that God had raised him up in strength. Vemos que Dios le había levantado en fortaleza. Exactly as 1 Samuel chapter 2 verse 10 had said. Exactamente como 1 Samuel verso 2 capítulo 10 había dicho. But we do notice the cost. Pero vemos el costo. I want you to look at the cities of Samuel's rule. Quiero que vean las ciudades del reino o reinado de Samuel. Samuel is no longer at Shiloh. Samuel ya no está en Silo. Somewhere in the process, Shiloh has been destroyed. En alguna parte del proceso, Silo ha sido destruido. But there is one very important monument. Pero hay un monumento muy importante. It is called Eben Etzer. Se llama Eben Ezer. It is the stone or the monument which Samuel sets up. Es la piedra o el monumento que Samuel erige o levanta. Near the city of Aphek where the Philistines attacked. Cerca de la ciudad donde los filisteos atacaron. You'll find it in 1 Samuel chapter 7, verse 12. Lo encuentran en 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. It's a monument that says God has helped us. Es un monumento que dice Dios nos ha ayudado. I want to conclude with a line from a hymn.
Quiero concluir o terminar con una línea de él that I sung many times as a boy. que vi muchas veces como cuando era muchacho, un joven. This is an English hymn Este es un himno, perdón, inglés, called Come Thou Fount of Every Blessing. donde dice, ven tu fuente de toda bendición. It has stayed in my mind from the time when I was a youth, Se ha quedado en mi mente desde que yo era un muchacho, partly because of the second verse. en parte por el segundo verso. Here I raise my Ebenezer. Aquí yo levanto mi Ebenezer. Up to here your help has come. Hasta aquí ha llegado tu ayuda. And I hope by your good pleasure, Y yo espero que por tu placer o porque te place, safely to arrive at home. es llegar con seguridad a casa. I like to think Quisiera pensar o me gusta pensar that in my life que en mi vida I have an Ebenezer. tengo un Ebenezer. It is those memories I have Son esos recuerdos que yo tengo of the way that God has helped me. de la manera en la que Dios me ha ayudado. We do not prevail by our own strength. No prevalecemos por nuestra propia fuerza. Now, I promised Jack I would be done 10 minutes ago, Ahora le prometí a Jack que iba a terminar hace 10 minutos, so I must ask his forgiveness, así que tengo que pedirle perdón. but I think we'll still take some time for questions. Pero creo que aún así tomaremos tiempo para algunas preguntas. Okay, Greg, it's up to you. Ok, Yeah. Greg, tú sigues. So I have one question here. Tengo una pregunta aquí. It has to do with the name Ichabod, Tiene que ver con el nombre Icabod and the prophecy maybe that's related to that. y la profecía quizá que está relacionada con eso. Would the absence of God's glory also would that prophecy extend into the invasion and conquest of Israel and Judah further on? That was a very long one. Sorry. Can you repeat again? Yeah. Does the Ichabod means God's glory is left, right? Icabod significa que se ha ido la gloria de Dios, ¿verdad? Uh-huh. And so could that be a prophecy Podría ser eso una profecía that also applies to Israel and Judah and their exiles? que también aplica a Israel y Judá en sus exilios. It is in this sense. La es en este sentido. It is a name that signifies what happens when we don't allow God to be king. Es en este sentido que es lo que significa, o sea, es lo que sucede cuando no permitimos que Dios sea como nuestro rey. Though we may go through the motions of worship, Aunque hagamos como la manera, los movimientos de adoración, if it is the kind of worship at Shiloh, si es como el tipo de adoración en Silo, where really we are relying on our own strength, donde realmente estamos poniéndonos sobre nuestra propia fuerza, or we are pursuing our own wealth, o estamos buscando nuestra propia riqueza, the glory of God is not there. la gloria de Dios no está ahí. So this name becomes representative Así que este nombre se hace representativo of all those times that we're going to read about, de todos estos tiempos de los cuales leeremos, not only at the end of the kingdom period, no solamente al final, al periodo del final del reino, but at numerous other times as well. sino en muchas otras ocasiones también. And one of those is going to be the example of the first king of Israel. Y una de esas será el ejemplo del primer reino de Israel. We're going to come to the story of Saul.
Vamos a llegar a la historia de Saúl, and especially chapter 15, y especialmente el capítulo 15, where we have that famous phrase, donde tenemos esa frase famosa, to obey is better than to sacrifice. obedecer es mejor que sacrificios. At Shiloh, they were sacrificing, En sí lo estaban sacrificando, but they were not obeying. pero no estaban obedeciendo. And the lesson is, Y la lección es, there is no glory. no hay gloria. We see the same thing with Saul, Vemos lo mismo con Saúl and we will see it repeatedly. y lo veremos repetidamente. Okay, thank you. Gracias. There's a couple people asking Hay varias personas, algunas personas preguntando about your clear call. You mentioned that. A de, time su that you llamado, called. de tu llamado que dices que lo mencionaste. Yes, I did. Sí lo hice And I'd like to share it. y me gustaría compartirlo. I grew up in a Christian home. Yo crecí en un hogar cristiano. I never realized that I needed to make a decision for Christ. Nunca me di cuenta yo, o no me daba cuenta, que necesitaba tomar una decisión para Cristo. My parents took me to church twice every Sunday. Mis padres me llevaban a la iglesia 2 veces cada domingo. I believed everything I had been taught. Yo creía todo lo que se me había enseñado. And I thought Y yo pensaba que that I was following Jesus. Pensaba que estaba siguiendo a Jesús. There was one particular day Hubo un día en particular, when we were coming home from church. cuando volvíamos a casa de la iglesia. Now, I must explain the circumstance. Ahora, debo explicar la circunstancia. I am the oldest of 9 children. Soy el mayor de 9 hijos. The only vehicle we had to go to church El único vehículo que teníamos para ir a la iglesia was a farm truck. era un camión de granja. It was an old, small farm truck. Era un pequeño camión de granja viejo. I don't know how many children can fit into the cab of a farm truck, No sé cuántos niños podían caber en la cabina de un camión de granja, but it's less than 9. pero es menos de 9. So for all of us to go to church, Así que para que todos pudiéramos ir a la iglesia, some of us had to ride in the back. algunos de nosotros teníamos que ir en la parte trasera. My father built a shelter over the back of the truck, Mi padre había hecho así como una cubierta en la parte trasera del camión, and in the cold Saskatchewan winter, y el invierno frío de Saskatchewan we would crawl under the blankets nos metíamos debajo de las cobijas and ride to church. y nos íbamos a la iglesia. There had been an evangelistic service at the church that day, Había sucedido un evento evangelístico en la iglesia esa ocasión, but I had not chosen to go to the front or make any confessions. pero yo no había decidido pasar hacia el frente o hacer ninguna confesión. I just crawled into the back of the truck and we were riding home. Simplemente me metí a la parte trasera del camión y ya íbamos de vuelta a casa. La sesión está web, está unida y no le hemos puesto finalizar. Normally, I would have been Normalmente, asleep. sorry. Go ahead. Yes, normally I would have been asleep, Normalmente me hubiera dormido, but I heard a voice. pero escuché una voz. The voice was saying, "Come." La voz decía, ven. It was as clear as could be. Estaba tan clara como podía ser. I had to make a decision. Tenía que tomar una decisión. Did I want to make Jesus my Lord? ¿Quería hacer al Cristo mi Señor? There was another voice. Había otra voz. The other voice was discouraging.
La otra voz me desanimaba. It said, you don't need this. Me decía, no necesitas esto. And I remember this struggle. Y recuerdo la lucha. It, to me, was a mystery. Para mí era un misterio. I didn't understand why it needed to happen. No entendí por qué tenía que suceder, But I do remember. pero sí recuerdo I said, yes, Lord, que yo dije, sí, Señor, I want you to be Quiero- my Lord. que seas mi Señor. I cannot explain what happened. No puedo explicar qué sucedió. I only know Solo sé I felt a peace que sentí una parte, that I had never known before. una paz que nunca había conocido antes. That call Ese llamado has never left my life. nunca se ha alejado de mi vida. It was not as dramatic as Samuel, No fue tan dramático como el de Samuel, but it did have a moment. pero tuvo su momento. A few days later, Unos días después, my mother asked what happened to me. mi madre me preguntó qué me había pasado. I had never told her a thing. Nunca le había dicho nada. I have no idea what she saw, No tengo idea qué vio, but she knew pero ella sabía something had happened. que algo había pasado. God does call his people in Dios all different ways. llama a su pueblo de diferentes maneras. Not all have my privilege No todos tienen mi privilegio to feel that kind of call, de sentir ese tipo de llamado, but I have always treasured it. pero yo siempre lo he atesorado. And to me, it was my Samuel moment. Y para mí fue mi momento de Samuel. Thank you. Gracias. I don't know if we have time for a couple more questions. No sé si tenemos tiempo para unas par de preguntas más. But I one, have. okay, one is regarding the function of the ephod. Una es Ya. respecto a la función del efod. It wasn't to be a divination or magic. How did it work? No era adivinación o magia, sino cómo funcionaba. It wasn't magic, No era magia, but it was divination. pero sí era adivinación. There is a wrong divination, Hay una adivinación incorrecta and there is a right divination. y hay una adivinación correcta. Now, the instructions of Moses Para las instrucciones de Moisés were very clear in relation to the ephod. eran muy claras con relación al efod. And there are a number of instances recorded Y hay algunas ocasiones en récord grabadas of where the Urim and the Thummim are used to make decisions. donde el Urim y el Tumim se usaban para hacer decisiones, tomar decisiones. So if something is God ordained very clearly, Así que si algo era ordenado por Dios claramente, then it is a way that God may speak. entonces es una manera en la que Dios podía hablar. I always think of the writer to the Hebrews. Siempre pienso en el escritor a los Hebreos. God spoke in many different times and many different ways. Dios habló en muchos tiempos diversos y maneras diferentes. So we should not assume that there is one right way for God to speak, Así que no debemos asumir que hay una manera correcta de que Dios hable, but we should be aware that there are many wrong ways to try to make decisions. Lo que sí debemos saber es que hay muchas maneras diferentes o equivocadas, de tratar de tomar decisiones. And there are sometimes wrong ways in which we think we're hearing the voice of God. Y hay ocasiones, maneras equivocadas en las que creemos que estamos escuchando la voz de Dios. This is a matter of us knowing our relationship with God. Este es un asunto de que nos conozcamos nuestra relación con Dios
and being very faithful to that relationship. y que seamos muy fieles a esa relación. But I do need to add this. Pero necesito agregar esto. The Bible doesn't tell us very much La about Biblia how no the nos dice ephod mucho functioned. acerca de la función del efod. And we do know Y sí sabemos that it was sometimes very much misused. que se usaba muy mal en ocasiones. And Gideon is an example of that. Y Gedeón es un ejemplo de eso. So even though it was something God ordained, Así que aunque era algo ordenado por Dios, it was still something that could be abused. era algo que aún así podía ser utilizado mal, abusado. Okay. I have one more question here. Tengo una pregunta más aquí. Is Samuel, in essence, more a judge or a prophet? ¿Es Samuel en esencia juez o profeta? He is a judge who is a prophet, Él es un juez que es un profeta. just like Ezekiel was a priest who is a prophet, Así como Ezequiel era un sacerdote que era profeta. or David was a king who is a prophet, O David, que era un rey que era profeta. or Amos was a farmer who is a prophet. O Amós, que era un granjero que era profeta. God chooses prophets from quite a wide range of people. Dios escoge profetas de un amplio rango de personas. Some of them have the distinction of being a judge. Algunos tienen la distinción de ser jueces. Some of them are just farmers. Algunos otros son granjeros. Amos says, Amós I'm not a dice, prophet, no soy profeta, nor a son of a prophet. ni hijo de profeta. And I would say the same thing. Y yo diría la misma cosa. And I would further say, Y aún más diría, I work for a non-profit organization. trabajo para una organización no de, bueno, es un juego de palabras, no profético de no ganancia, ¿no? Difícil en español. Solo en inglés. Sorry, that's Solo an en English inglés. pun. I know it Exactly, doesn't work only in in Spanish. Doesn't work in Spanish, No but it's funciona good en in English. español, pero en inglés así. Es que non-profit, que es de no lucrativa, suena como no profeta. Se pronuncia casi igual profit que profit. Eso es el asunto. Yeah. Mhm. Sorry about that. Lo siento por eso. No problem. Okay. There is one more that ¿Hay una más? there are churches that, not to get into, I don't want to get into controversy, No quiero meterme en controversia. but there are churches that would say that there aren't prophets anymore. Hay iglesias que dicen que ya no hay profetas. What would there be today? Would there be prophets or not? ¿Habría profetas en esos tiempos o no? And this is along the lines of the same question that we talked about last week. Esto es más o menos va por la línea de la pregunta que hablamos la semana pasada. The question of a prophet as one who is inspired, La cuestión de profeta como alguien que es inspirado, and the question of one who has what Paul calls a gift. o lo que Pablo se refiere como un don. So I would repeat what I said last week Así que repetiré lo que dije la semana pasada, from Ephesians chapter 4, verse 11, de Efesios 4, verso 11, where the Apostle Paul distinguishes these kinds of prophecy. donde el apóstol Pablo distingue este tipo de profecía. So he says, God has given to the church apostles and prophets. Así que Pablo dice que Dios le ha dado a la iglesia apóstoles y profetas. This is a special category of inspired people, Esta es una categoría especial de gente inspirada which God gave to the church, que Dios le da a la iglesia, which refers to the Old Testament and the New Testament. que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. And then Paul says there are others Y Pablo dice luego que hay otros, who are pastors, teachers, evangelists. pastores, evangelistas, maestros. And in the book of Romans, he talks about those who have the spiritual gift of teaching Y en el libro de Romanos habla de aquellos que tienen el don espiritual de enseñanza or the spiritual gift of giving.
o el don espiritual de dar. And in Corinthians, he talks about those who have the spiritual gift of prophecy, Y en Corintios habla del don espiritual de profecía, which in Corinthians, el cual en Corintios he says, is to comfort and to encourage, dice que es para consolar y animar, to do aspects of teaching and pastoring. para hacer aspectos de enseñanza y de pastoreo. So the spiritual gift of prophecy Así que el don espiritual de profecía should be one that functions in the church. debe ser uno que funcione en la iglesia. Let me say Déjenme decir that it is very seldom que es muy poco común in the Old Testament en el Antiguo Testamento or the New Testament o el Nuevo Testamento that we have what we might call predictions. que tengamos lo que le llamamos predicciones. We have what we call prophecies. Tenemos lo que le llamamos profecías. These are the declaration of God's purposes which he is going to fulfill. Esas son la declaración de los propósitos de Dios que él ha de cumplir. Virtually all of the prophets of the Old Testament, Virtualmente todos los profetas del Antiguo Testamento, including Samuel, incluyendo a Samuel, are prophets in this fashion. son profetas de esta manera. And so that word anointed Así que esa palabra ungido is going to become very important se va a hacer muy importante because it's a prophecy of the work that God is going to do. porque es una profecía de la obra que Dios hará. But of course, God bringing strength to his anointed Pero por supuesto Dios trae fuerza a su ungido. is quite a different thing than what we call a prediction. Es muy diferente de lo que llamamos una predicción. And I think that's an important distinction we want to make. Y creo que es una distinción bien importante que queremos hacer. Thank you. Gracias. Okay, I think that's all for tonight. Creo que ya es todo por hoy. Well, we've endured quite a long time. It's 11:30. Soportamos mucho tiempo. Okay, I have a couple of announcements to make. Tengo un par de anuncios que hacer. First off, thank you, Gus. Primero, gracias, Gus. My privilege. Mi privilegio. Es un privilegio. Gracias, Luis, también. Gracias you a ustedes. Yeah. So I will send out, or we'll send out the overheads so that, or the PowerPoint so people can see them. Vamos a enviarles las imágenes estas que hemos estado pasando por PowerPoint para que las personas las puedan ver. And I'll put them in Sunesis as well into our Facebook page. Y también las voy a poner en Sunesis en nuestro Facebook. And I am looking forward to reading more of your assignments. Y estoy ansioso por leer más de sus tareas. And if you didn't do it last week and you want to do it this week, send me for 2 weeks. Y si no las hicieron la semana pasada, entonces háganlas esta semana y envíenme las 2 semanas. And I will read them and make some comment back to you. Y las voy a leer y les haré comentarios. So you can write either Spanish or English, that's fine. Y pueden escribirla tanto en español como en inglés, está bien. And I think we should close in prayer. And Creo then, que debemos cerrar en oración y luego estamos despedidos. Okay, let's pray. Muy bien, oremos. Lord, just thank you for tonight. Señor, gracias por esta noche. Thank you for your word that teaches us how to live. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo vivir. And we just pray that as we go this evening, that you will be with us. Y oramos que cuando esta noche, mientras nos retiramos, que tú vayas con nosotros. And that you will be our Ebenezer because you have helped us this far. Y que tú serás nuestro benecer porque hasta aquí nos has ayudado. So we ask your blessing on our lives and on our thinking. Señor, And, pedimos tu bendición sobre nuestra vida, nuestro pensar. And just in our relationship with you. Y en nuestra relación contigo. Amen. Amén. Amen. Muchas gracias todos. Muchas gracias. Thank you to all.